Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y muy buenos días en este domingo 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, y en el que les ofrecemos en los próximos minutos un repaso a las noticias más destacadas en la actualidad religiosa de estos últimos 7 días en España y en el mundo. Este informativo nos llevará hasta las 9 de la mañana, momento en que les ofreceremos la Santa Misa desde Toledo. Un tiempo de actualidad eclesial, Iglesia Noticia, hoy con números redondos, el programa número 1600, que hacemos gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y en la producción. En su mensaje de Navidad, el Papa llama a la fraternidad en un mundo en el que las diferencias de etnia o religión sean una riqueza para todos, con un recuerdo a los conflictos olvidados en el mundo y a los cristianos perseguidos. Mientras tanto, ante la Jornada Mundial de la Paz, pide que la buena política esté al servicio de la vida, la libertad y la dignidad de los ciudadanos. Mientras tanto, con el lema "En la familia y en la Iglesia queda vencida la soledad", se celebra hoy la Jornada de la Sagrada Familia. 13.000 jóvenes, mientras tanto, participan en Madrid en el encuentro europeo que organiza la Comunidad de ETS. En Santiago de Compostela se celebra hoy la fiesta de la traslación de los restos del apóstol Santiago, y mañana el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidirá en la Catedral de Valencia la misa exequial por el eterno descanso del arzobispo emérito de Mérida Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil, que falleció el viernes en Valencia a los 78 años. Sus restos mortales recibirán sepultura en la localidad alicantina de Penáguila. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy con la mirada puesta una vez más en el Vaticano, con las celebraciones de la Navidad que ha presidido el Papa Francisco. El día de Nochebuena con la Misa de Gallo, y ya en Navidad con la bendición Urbi et Orbi y el tradicional mensaje y felicitación. En él afirmó, entre otras cosas, que su deseo de Navidad es un deseo de fraternidad mundial entre todas las naciones, donde las diferencias de etnias, cultura o religión sean una riqueza. Y no faltó además su repaso a conflictos como los de Nicaragua, Venezuela, Yemen o Siria, y el recuerdo a los cristianos perseguidos en cualquier rincón del mundo. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Muy buenos días. La Navidad en el Vaticano se vive de una forma especial, y en las ceremonias que preside el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro se nota que Roma es el centro de la cristiandad. De ello es consciente Francisco, y sus mensajes lo demuestran. En la Misa del Gallo, el Papa sacudió las conciencias al recordar que una insaciable codicia atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos celebran espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir. Ya en el día de Navidad, antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, en su mensaje al mundo entero, el Papa dejó claro en una palabra cuál es su deseo para esta Navidad. Fraternidad entre personas de toda nación y cultura, entre personas con ideas diferentes pero capaces de respetarse y de escuchar al otro. Fraternidad entre personas de diversas religiones. Jesús ha venido a revelar el rostro de Dios a todos aquellos que lo buscan. Desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro, y ante decenas de miles de fieles de todos los continentes, pasó revista a las zonas más atribuladas del planeta, comenzando su recorrido por el lugar del nacimiento de Jesús, Tierra Santa. Que en esta Navidad redescubramos los nexos de fraternidad que nos unen como seres humanos y vinculan a todos los pueblos, que haga posible que israelíes y palestinos retomen el diálogo y emprendan un camino de paz que ponga fin a un conflicto que desde hace más de 70 años lacera la tierra elegida por el Señor para mostrar su rostro de amor. Tras detenerse en las heridas del mundo, Francisco dedicó un recuerdo muy especial a todos los cristianos perseguidos. Un recuerdo particular a nuestros hermanos que celebran la Navidad del Señor en contextos difíciles, por no decir hostiles, especialmente allí donde la comunidad cristiana es una minoría, a menudo vulnerable o no considerada. Que el Señor les conceda a ellos y a todas las comunidades minoritarias vivir en paz, y que vean reconocidos sus propios derechos, sobre todo a la libertad religiosa. Su mensaje concluyó recordando la idea principal en esta Navidad: que todos podamos recibir paz y consuelo por el nacimiento del Salvador y reencontrarnos y vivir como hermanos. Y en Iglesia Noticias, sobre el mensaje de Navidad del Papa Francisco, es también el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. El periódico español de más amplia difusión ha ocultado a sus lectores el mensaje Urbi et Orbi del Papa,
tal vez decepcionado porque no haya aludido al escándalo de los abusos sexuales del clero, su tema favorito en las últimas semanas. Es una miopía lamentable porque además prueba un sectarismo antieclesial que le priva de toda credibilidad. Bergoglio ha centrado su alocución pascual en el tema de la fraternidad que se funda en una verdad fundamental del cristianismo. Todos, sin excepción y sin discriminación, somos hijos del mismo Dios y, por lo tanto, miembros de una misma familia. Esto significa que la fraternidad engloba a personas de toda nación y cultura, a personas con ideas diferentes, pero capaces de respetarse y de escuchar al otro, a personas de diversas religiones, porque Jesús ha venido a revelar el rostro de Dios a todos aquellos que lo buscan. Consecuencia de esta verdad es que nuestras diferencias no son un daño o un peligro, sino una riqueza. El Papa enumeró después la lista de tragedias suscitadas por este olvido: Siria, Oriente Medio, Yemen, África, Corea, Venezuela, Ucrania, y por primera vez incluyó a Nicaragua, a cuyos habitantes deseó que se esfuercen por favorecer la reconciliación para construir juntos el futuro de su país. Se me dirá que no es la primera vez que Francisco enumera este Vía Crucis de naciones asoladas por la guerra y la violencia, pero es el único que lo hace. Y concluyó sus palabras deseando que todos acojamos el auténtico mensaje de la Navidad y aprendamos a reencontrarnos y a vivir como hermanos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Seguimos en Roma para recordar las próximas celebraciones del Papa para despedir el año. Mañana lunes con las primeras vísperas y el Te Deum de acción de gracias por el año que termina y recibir 2019 en la Jornada Mundial de la Paz. En el día de San Silvestre, el Papa aprovecha para hacer balance del año transcurrido y, sobre todo, para dar gracias a Dios entonando junto al coro de la Capilla Sixtina el antiquísimo Te Deum. Según la tradición que inició el Papa Pablo VI, Francisco presidirá esta solemne ceremonia a la que suele asistir una considerable representación del Ayuntamiento rumano. Tras su discurso, se expondrá y adorará al Santísimo para luego finalizar con la bendición eucarística. Después, Francisco saldrá a la plaza de San Pedro para rezar ante el pesebre, ante la sorpresa de cientos de fieles. Al día siguiente, el 1 de 2019, solemnidad de María Santísima, el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro la Santa Misa. Ese día también se celebra la Jornada Mundial de la Paz bajo el lema La buena política al servicio de la paz. Finaliza, Eva, el año 2018 y asoma ya el 2019 para el Papa Francisco con algunos viajes ya anunciados. El primero a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, además de continuar con la reforma de la Curia o el encuentro con los presidentes de las conferencias episcopales para abordar los casos de abusos en la Iglesia. Un año sin duda intenso de trabajo, Eva. Sí, el Papa viajará a un ritmo sin precedentes en 2019 con 4 destinos ya anunciados antes de que comience el año. Después de las visitas a Panamá en enero, Emiratos Árabes Unidos en febrero y Marruecos en marzo, el Papa viajará a Bulgaria y a Macedonia del 5 al 7 de mayo, los últimos desplazamientos confirmados por la Oficina de Prensa del Vaticano. Y aunque no está confirmado, el arzobispo de Bucarest adelantó que Francisco viajará en 2019 a Rumanía. Japón también da por sentado la visita del Papa el próximo año, lo mismo que Madagascar. Otros países que podemos decir se encuentran entre los muy posibles son Canadá y Francia, mientras que India sigue acumulando retrasos organizativos por parte del gobierno. El Papa ha recibido incluso una invitación para visitar Corea del Norte, enviada hace unos meses a través del presidente de Corea del Sur. No es un viaje fácil, pero tampoco descartable, conociendo a Francisco. En todo caso, el trayecto más largo, con un total de 6 días, es el previsto a Panamá del 23 al 28 de enero para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. A comienzos de su pontificado, Francisco comentó a los periodistas que debido a su edad haría pocos viajes, pero en realidad está manteniendo el mismo ritmo que San Juan Pablo II, elegido con 58 años, mientras que Francisco fue elegido con 76 y acaba de cumplir los 82 años. Gracias, Eva. Feliz Año Nuevo. Recordamos también que el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha condenado a 2 años y 6 meses de prisión al empresario italiano Angelo Proietti por el delito de blanqueo de capitales a través de una cuenta corriente en el Instituto para
para obras de religión el Banco Vaticano. La sentencia, según la oficina de prensa vaticana, también incluye la confiscación de 1 millón de euros que habían sido ya retenidos en 2014 por las autoridades vaticanas. Se trata de la primera vez que el Estado Vaticano se aplica una condena por el delito de lavado de dinero previsto en su Código Penal. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El Papa Francisco dijo el pasado 2 de diciembre: unidos a la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, oremos y ayudemos a los cristianos a permanecer en Siria y en Oriente Medio como testigos de misericordia, perdón y reconciliación. Esta Navidad colabora con los cristianos de Siria llamando al 91 725 92 12 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. Tú puedes hacer posible que el cristianismo no desaparezca de Siria. En este último domingo del año, la Iglesia celebra la Jornada de la Sagrada Familia, en esta ocasión con el lema "En la familia y en la Iglesia queda vencida la soledad". El presidente de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal es el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta. Buenos días, feliz Navidad y gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia de la cadena COPE. Buenos días y feliz Navidad. Bien, estamos ante esta jornada y estamos en una sociedad globalizada, de redes, de comunicaciones. Lo primero, ¿cuál es su diagnóstico sobre la soledad en el mundo actual? Bueno, simplemente proponerle un dato. En España hemos pasado en 10 años de 600.000 hogares donde solo vive una persona a 5 millones de hogares donde solo vive una persona. Pienso que ese dato en España es más que elocuente. Y no solo en lugares que vive solo una persona, sino uno puede también vivir con otras personas y también experimentar una profunda soledad. Yo pienso que hoy en día la soledad es una de las plagas que tenemos en Occidente, diría que es casi una epidemia entre nosotros y pienso que merece una atención muy particular y ver el modo de poder solucionarla. Quizás muchos lo viven y lo sufren y lo desconocen, pero se habla incluso de un síndrome de la soledad. ¿En qué consiste? Bien, como digo, hay una soledad que es impuesta, es decir, no buscada, personas que se han quedado solas. Hay otras soledades, como decimos en el mensaje, que son buscadas, ¿no? La vida eremítica, la vida contemplativa, cuando uno busca también soledad para estar con Dios, para orar, pero lamentablemente la mayoría de las soledades, como digo, son impuestas, ¿no? Eso genera una clausura de la propia persona, aparecen problemas pues neuróticos, falta de autoestima, poco deseo de hacer cosas, un repliegue sobre uno mismo, ¿no? que hace que la persona se vaya como apagando, como replegándose, ¿no? Y por eso pensamos que hay que poner una solución, porque, como decía el libro del Génesis, ya de los primeros compases del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Es una afirmación de una soledad originaria que estamos a llamar a vencer en una comunión de personas. ¿Y cómo afecta esa soledad a las familias? ¿Cómo se sienten ante las instituciones, ante una organización social que muchas veces en su funcionamiento, en su día a día, olvida que lo importante y primero es siempre la persona? Bien, yo creo que el Papa Francisco, en la exhortación Amoris Laetitia, cuando hacía una radiografía de la sociedad actual, decía que una de las características de la cultura actual es un individualismo exacerbado, decía él, ¿no? Podemos estar con otras personas, convivir con otras personas, pero no formar un hogar, ¿no? Sino un lugar donde nuestros servicios personales son de algún modo saciados, ¿no? Incluso vemos que hoy en día la gente está muy interconectada, ¿no? A través de redes sociales, etcétera, pero muchas veces está todavía más sola, ¿no? No es lo mismo estar interconectado que estar acompañado, ¿no? Y entonces muchas familias en esta vorágine de mundo que vivimos y una sociedad pues tan trepidante, tan estresada, podemos olvidar lo fundamental, que es que la relación persona a persona, la relación cara a cara, no tener por medio instrumentos que nos distraigan de esa relación. Yo conozco muchas familias donde, por ejemplo, a la hora de comer, pues hay un cesto donde pues se dejan los móviles, o se dejan las redes sociales, y a las noches se dejan también todos los aparatos, se cenan juntos, o se ve algún programa juntos, o se comenta el día. Yo pienso que tenemos que fomentar no esa, por así decirlo, interconexión tecnológica, que ahí está, y no se pueden poner puertas al campo, pero sí fomentar ese diálogo de comunión entre personas que es fundamental para la propia vida y para crecer como personas. ¿Sería eso, por tanto, la labor prioritaria desde el ámbito familiar ante los casos de soledad?
Pienso que sí, la misma relación intergeneracional es fundamental, ¿no? Que abuelos, padres e hijos vivan en esa comunión, estén unidos, compartan la vida, compartan sus experiencias, se dediquen tiempo de calidad. Creo que es muy importante el tiempo de calidad a las personas. Yo he de confesar que por las noches, cuando hago el examen de conciencia, uno de los puntos es ¿cuánto tiempo de calidad he dedicado hoy a las personas, ¿no? Pienso que es muy importante, y por eso en el mensaje ponemos que es precisamente la familia el antídoto a la soledad cuando se vive en su verdadera vocación, y luego la Iglesia también es lugar de antídoto de la soledad, de la Iglesia, que es una familia de familias, que es un lugar de comunión, y además tanto en la familia como en la Iglesia Cristo se hace presente, ¿no? Pienso que una de las famosas intervenciones del Papa Benedicto, cuando decía, y además contemplando ahora la Navidad, ¿no? Desde el misterio de la Encarnación nadie puede decir que está solo porque Cristo está presente, ¿no? Bueno, yo pienso que el vencer la soledad de modo efectivo es uno de los grandes retos que tiene la sociedad de hoy. Y de hecho muchas de las actuaciones y trabajos pastorales de la Iglesia se centran precisamente desde instituciones eclesiales, también desde la parroquia, en acompañar, ¿no? Que es quizá el mayor problema. Yo pienso que mucho más allá de los servicios materiales que va a prestar la Iglesia y de ayuda material, qué importante es esta ayuda personal y personalizada, ¿no? El que haya gente que dedique tiempo a los demás, ¿no? Muchas veces, pues en esta llamada a la comunión, ¿no?, de bienes que hacemos en muchas instituciones, por ejemplo también en Cáritas y en otras instituciones, algunos dicen, bueno, es que yo soy pobre, yo no puedo pues aportar bienes materiales, pues soy pensionista o tengo pocos recursos. Bueno, pero tienes tiempo, ¿no? Eres una persona que puedes aportar tu tiempo, tu compañía, tu cariño, tu afecto, ¿no? Yo pienso que fomentar este compartir la propia vida, compartir el propio tiempo, es tan o más importante que compartir únicamente bienes materiales, que son muy necesarios, pero el afecto, el cariño es mucho más importante compartirlo y darlo. No sé si queda algún aspecto más a destacar de ese mensaje conjunto de los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida. En todo caso, ¿cuál sería la invitación para celebrar como se merece esta fiesta de la Sagrada Familia hoy? Bien, la invitación sería que nuestra casa familiar no solo sea casa, sea hogar, con lo que eso significa. Hogar significa tejer relaciones personales. Dediquemos tiempo de calidad a los demás, ¿no? A nivel eclesial, pues lo mismo. La Iglesia no es un lugar pues de servicios espirituales o materiales, sino es el lugar donde experimentamos la comunión entre nosotros y la presencia del Señor. Y a nivel de sociedad, como digo, ser conscientes de que cuántas personas viven solas, precisan de compañía y afecto, y ojalá todos podamos compartir la compañía y el afecto, porque todos somos ricos en esto y todos podemos compartirlo. Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, gracias una vez más y feliz año nuevo. Gracias, feliz Navidad y feliz año. Muchas gracias. Miles de jóvenes participan desde el viernes en el Encuentro Europeo de Jóvenes que convoca cada fin de año la comunidad de ETSE y que en esta ocasión acoge la Diócesis de Madrid. En un mensaje, el Papa invita a los jóvenes a descubrir que es posible vivir una hospitalidad generosa, enriquecerse de las diferencias de los demás y que como fruto del encuentro puedan convertirse en constructores de puentes entre iglesias, religiones y pueblos. Son días de encuentro y oración a los que nos acerca en la siguiente información Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días. Es la primera vez que este evento se organiza en la capital de España. Casi 15.000 jóvenes venidos de toda Europa y de diferentes credos cristianos participan en esta peregrinación de confianza, como le llama a la comunidad ecuménica de ETSE. El prior de esta comunidad, el hermano Aloa, que dirigirá la meditación de esta tarde en el pabellón 4 de IFEMA, reconocía en la presentación del encuentro la extraordinaria confianza que han tenido las familias que acogen a estos jóvenes, una confianza que resulta fundamental en los días que vivimos. Ouvrir les portes pour des gens qu'on ne connaît pas. Abrir las puertas a jóvenes que no conocen durante 5 días es un gran gesto de confianza. Y a la fois l'Église, y la Iglesia tiene necesidad de este mensaje de esta confianza para mostrar más profundamente el mensaje del Evangelio. Y aussi l'Europe a besoin. Y también Europa tiene necesidad de esta confianza entre los pueblos. Vivimos una época complicada en la que muchos problemas solo van a tener solución si trabajamos en conjunto, unidos.
El anfitrión de este encuentro es el arzobispo de Madrid. El cardenal Carlos Osoro ha agradecido a la comunidad ecuménica de TSE que hayan elegido Madrid para organizar este encuentro y recordaba que esta peregrinación de confianza es una gran oportunidad para fomentar el diálogo ecuménico y practicar la cultura del encuentro. La peregrinación de confianza supone incorporar también lo que el Papa Francisco ha llamado y llamamos la cultura del encuentro. Es necesario que los hombres nos encontremos, pero es necesario que nos encontremos más allá de nosotros mismos. No desde lo que somos o pensamos, no, más allá. En una hondura donde tenemos como una capacidad especial para abrazar al hermano como Dios mismo nos abraza. Polacos, ucranianos y croatas son las nacionalidades más frecuentes, pero también hay jóvenes que provienen de Francia, Italia, Alemania o Portugal. Todos ellos llevan 2 días participando por las mañanas en oraciones en sus parroquias de acogida, en talleres de temáticas diversas como deporte, política, hospitalidad, ciencia por las tardes y en la oración comunitaria que celebran todos juntos en IFEMA. Será allí donde esta noche el hermano Alba desvele el lugar del encuentro del próximo año. Y nos acercamos ahora hasta Palencia con una tradición declarada fiesta de interés turístico nacional. Es el bautizo del niño que escenifica la circuncisión del Señor, en la que se baila al niño en son de un villancico. COPE Palencia, Manuel Ovejón. El primer día del año, 1 de enero, como es tradición en Palencia, se celebra el bautizo del niño, un acto organizado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y considerada de interés turístico nacional por su singularidad. En los entornos de la iglesia de San Miguel, en la capital palentina, los fieles devotos de esta cofradía rezan el rosario y procesionan dentro y fuera del templo a una representación del Niño Jesús del siglo XII, bailándole y meciéndole al sol del villancico palentino del Ea, interpretado por el coro de la propia iglesia de San Miguel y cantado por todos los asistentes. A su salida, los niños palentinos esperan a que comience la tradicional pedrea de confites y caramelos por parte de la madrina infantil, alcaldes y capilleros de la cofradía, acompañados del señor obispo de Palencia, don Manuel Herrero, autoridades e invitados. Al finalizar la pedrea, todos los asistentes vuelven a entonar el villancico y el himno a Palencia con los acordes de la Banda Municipal de Música. Una celebración muy particular, marcada en el rojo en el calendario de la ciudad. Este año, como novedad, tanto este acto central del bautizo como las actividades previas organizadas por la cofradía se pueden consultar en internet, así como la historia de este acto único y singular en la página web bautizo1denero.blogspot.com. En Toledo se han presentado las 7ª jornadas de pastoral que se celebrarán el próximo mes de enero con la participación, entre otros ponentes, del secretario general de la Conferencia Episcopal. Desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días. Buenos días. La Iglesia y la familia, fuentes de caridad, es el lema de estas jornadas que se van a celebrar en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, en un encuentro que va a reunir a unas 700 personas en este inminente mes de enero. Braulio Rodríguez, arzobispo toledano. Nosotros no nos quedamos anclados en lo que llamamos la fe del carbonero, sino que vamos viendo la realidad que acontece y esa la envolvemos con nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad y también nuestra capacidad de reflexión y de llevar a cabo toda una serie de tareas y de trabajos que quieren buscar, como no, el bien común que hace bien a la sociedad en la que estamos inmersos. Unas jornadas que van a contar como ponente con el recién nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. De sus 3 charlas nos hablaba el delegado de apostolado seglar, Isaac Martín Delgado. La idea fuerza de estas 3 conferencias es muy clara, y es que la Iglesia, como parte de su misión, tiene respuesta a las necesidades del ser humano y a las necesidades de la sociedad que conformamos entre todos. Recordemos que todos los interesados en inscribirse en estas 7ª jornadas de pastoral tienen de plazo hasta mañana lunes 31 de diciembre. Los capellanes castrenses acompañan estas fiestas de Navidad a los distintos destacamentos del ejército español fuera de nuestro país, en misiones especiales, en lugares como Líbano o Mali. En el espejo de COPE estuvo Alberto Gatón, que es capellán castrense y vicario episcopal de defensa.
el sacerdote cuando reza, porque el sacerdote también tiene que rezar, cuando le ven en la capilla, cuando le ven como uno más jugando al mus o estando en las participaciones lúdicas, y también en los momentos difíciles, como un compañero, pero también como un referente cristiano, la gente se vuelca. Y hay catequesis, hay bautizos, hay confirmaciones, y hay un descubrimiento de la fe en unas circunstancias que precisamente por lo difíciles y lo duras que son, hacen avanzar el corazón en lo que Pascal llamaba las misteriosas razones del corazón. Santiago de Compostela se prepara para celebrar hoy, como cada año en esta fecha del 30 de diciembre, la fiesta de la traslación de los restos del apóstol Santiago. Desde la capital gallega nos informa Paula Pájaro. Buenos días. Buenos días. La ceremonia de la traslación conmemora el traslado del cuerpo del apóstol Santiago desde Jerusalén a Galicia. Es en Compostela donde recibe sepultura y donde sus restos serán hallados, originándose posteriormente la ciudad de Santiago, alrededor de su tumba. La tradición jacobea narra cómo llegaron esos restos en una embarcación que atracó en el puerto de Iria Flavia. Quedó amarrada en un pedrón y de ahí el nombre de la villa de Padrón. El territorio estaba dominado por una reina pagana, la reina Lupa. Los discípulos le pidieron un carro y unos bueyes para transportar el cuerpo de Santiago y ella los envió a un monte próximo en el que pacían rebaños de toros bravos, pero en lugar de embestirlos, los toros se acercaron dócilmente a los discípulos y se dejaron poner el yugo. Se dice que la reina Lupa, impresionada por este y otros prodigios, se convirtió entonces al cristianismo. Los toros echaron a andar sin ser guiados y en el lugar en el que se detuvieron sería enterrado Santiago. La tradición de la ceremonia de la traslatio en la catedral fue aceptada por el Papa Pascual II en el año 1105 durante el mandato del obispo Diego Gelmírez. La ceremonia incluye el canto de Gloria Patri con música de órgano, también la tradicional invocación ofrenda y la respuesta humilía del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Y continúa la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada, que con el lema Indestructibles en la fe, este año se centra en los cristianos de Siria, donde la Fundación Pontificia realiza numerosos proyectos de ayuda y desarrollo. El padre Iskandafi nos ha descrito así la situación actual. Mi nombre es Padre Walid Iskandafi. Soy el párroco de la iglesia en Marmarita, Siria, desde hace 20 años. El Valle de los Cristianos es una zona habitada por los cristianos desde los comienzos del cristianismo. Desde el comienzo de la guerra en Siria, muchas familias han conseguido refugio aquí. En 2012 empezamos ayudando a los desplazados cristianos que huían hasta el Valle de los Cristianos. Las familias aquí necesitan ayuda de todo tipo. Nuestro trabajo se concentra en ayuda sanitaria, que es lo más urgente. Aunque nuestra ayuda no es solo material, también ofrecemos apoyo espiritual. Queremos que la gente sepa que la Iglesia no les abandona. También nos ha dejado su testimonio una religiosa que trabaja en la ciudad de Homs. Me llamo Sor Samia Rieg, soy de la Congregación del Sagrado Corazón y trabajo aquí, en Homs, Siria. Nuestra misión incluye trabajo pastoral como la enseñanza del catecismo. Durante los peores momentos de la crisis en 2011 y 2013, nosotros no paramos de rezar ni de enseñar el catecismo. Estos niños y estos jóvenes, quienes se enfrentan a muchos desafíos, gracias a Dios todavía vienen por aquí para rezar y aprender el catecismo. Estas actividades ayudan a los jóvenes a adaptarse y también a olvidar. Hay muchos niños que han visto cosas terribles durante la guerra. Venir aquí les ayuda a sanar mentalmente y a pensar en otras cosas que no sean la guerra. Terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1600, en este último domingo de 2018, fiesta de la Sagrada Familia. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa desde Toledo. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina. Feliz Año Nuevo para todos.